Ok, estamos en el último tema de la serie El Getsemaní. Esperamos concluir hoy. Hay mucho más que decir, pero tenemos que seguir con otras partes del sacrificio de Jesús, su juicio, la muerte en la cruz, su resurrección. Vamos a hablar de muchas cosas más. Así que, pero hoy vamos a tratar de concluir con lo que sucedió en el Getsemaní. Nos quedamos hablando de Juan el capítulo 18. Y Jesús había hecho una negociación con la gente diciéndole, si ustedes me están buscando a mí, dejen ir a estos, mostrando que Él estaba al control. No tan solo los había recibido como si fuera por decirlo así, un anfitrión, sino que cuando les dice la primera vez yo soy, ellos caen como muertos al piso. Y después que caen como muertos al piso, ellos se levantan llenos de temor. Entonces Jesús les vuelve a preguntar, ¿a quién buscan? Y entonces ellos dicen a Jesús Nazareno, pero ya no lo dicen con la altanería que lo decían anteriormente. Ahora están llenos de temor, no se atreven a acercarse a un ser que tiene tal poder que con decir solamente yo soy, ellos todos caen al piso como muertos. Así que ellos les dicen pues a Jesús Nazareno, Jesús le dice, si ustedes me están buscando a mí, dejen ir a los discípulos, los dejen, no los toquen. Y ellos están dispuestos a acceder a eso. Y el versículo 9, que fue el que estábamos leyendo, dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. Si vamos después a San Mateo, el capítulo 26, después de que esto pasa, miren lo que dice el versículo 48. Y esto está hablando acerca de Judas. Dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En Marcos, además de esa pregunta que Jesús le hace, amigo, ¿a qué vienes? Jesús le dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Así que vemos aquí que en ese momento ellos no se habían atrevido a prenderle hasta después de que Judas lo besa. Y voy a explicar el porqué de eso. Recuerden que todos habían caído al suelo como muertos. Todos esperaban ser quizás fulminados con la presencia de un ser como Jesús. Sin embargo, Judas, aunque no conocía a Jesús totalmente, porque si lo hubiese conocido, nunca lo hubiese entregado, sí conocía algunos detalles de Jesús. Uno de los detalles que él conocía era que Jesús no lo iba a rechazar. Segundo, que Jesús no le iba a hacer daño. Imposible. Jesús nunca hubiese hecho daño a ninguno de sus discípulos. Así que él sabe que acercarse a Jesús no va a hacer nada, además de que él tiene que cumplir con la parte que él había hecho, con el trato de que al que él besara, ese es el que iban a coger y a prenderlo. Y además Judas había cobrado por eso, había cobrado 30 piezas de plata. Así que después de que Judas besa a Jesús, todos se quedaron a la expectativa a ver qué pasaba con Judas, a ver si Judas caía muerto al piso, a ver si le pasaba algo, pero después de ver que a Judas no le pasa nada, entonces ellos se aventuran a prenderlo. Y lo que podemos decir así que sucedió fue que Jesús puso sus manos y las puso en señal de que, ok, pueden amarrarme, y comenzaron a amarrar a Jesús. Mientras eso estaba pasando, entramos en el versículo 51. Miren lo que dice. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Nosotros conocemos bien esa historia. Entonces Jesús le dijo, y ahora todo lo que vamos a decir es un diálogo que, escuchen bien, imposible que se dé en medio de una algarabía. O sea, después de que todo esto ha pasado, todo lo que hemos contado hasta ahora, todo el mundo está en silencio esperando qué es lo próximo que va a pasar. Y por eso Jesús, fíjense que cuando Pedro saca la espada, y sabemos que es Pedro no por este pasaje, sino que en Lucas lo vemos, identifica a Pedro, perdón, en el libro de Juan. Dice que Pedro saca la espada y en ese momento, cuando él hace eso, que va a atacar, nadie sale a defender al siervo del sumo sacerdote.
Nadie sale porque no estaban en la actitud de defenderse, ni estaban en la actitud de hacer nada. ¿Por qué? Porque todos estaban asustados, todos estaban amedrentados. Así que Jesús le dice a Pedro, mira lo que le dice: Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Luego le dice, entonces, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Jesús le dice a ellos, mira, si yo quisiera ahora mismo salir de esta situación, si yo no quisiera morir, yo lo que tengo que hacer es orar a mi Padre y Él va a enviar 12 legiones de ángeles. Una legión para cada discípulo, para los 11 que estaban fieles allí y a una para Él. Pero Jesús le está diciendo, no, ese no es el propósito. Mira lo que dice el versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Fíjense que el método de protección de los hijos de Dios son los ángeles. Ángeles defendieron a personas que entraron en el foso de los leones, a personas que estuvieron en diferentes peligros a través de la escritura, fueron defendidos por ángeles. Jesús muy bien sabía la historia de Eliseo. Eliseo en una ocasión estaba rodeado por el ejército asirio, su casa, y el siervo de él estaba desesperado, no encontraba qué hacer. Y Eliseo, para controlarlo y calmarlo, le dice al Señor, Señor, por favor, ábrele los ojos. Y cuando los ojos espirituales del siervo fueron abiertos, él vio legiones de ángeles alrededor de ellos. Dice que había carros de fuego con caballos. Dice que eran más los que estaban a favor de ellos que los que estaban en contra de ellos. Así que Jesús sabía muy bien que los ángeles de Dios podían defenderlo de todo esto, pero ¿cómo se iban a cumplir las escrituras? ¿Cómo Él podría salvarnos si Él no pasaba por esta situación? Así que luego de que sucede esto, vamos a leerlo en el libro de Juan, dice algo bien interesante. En Juan dice, entonces Simón Pedro, en la misma... recuerden que estamos leyendo diferentes partes, diferentes apreciaciones de lo que estaba sucediendo. Juan lo dice de esta manera. Entonces Simón Pedro, lo menciona por nombre, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Fíjense que él es bien específico. ¿Quién fue? ¿Quién lo recibió? Y dice, y el siervo se llamaba Malco, y los menciona a los dos por nombre, a Pedro y a Malco. Y la oreja derecha, no es tan siquiera una oreja, es la oreja derecha. Así que todo esto lo hace Juan de esta manera descriptiva, y vamos a ver en algunos temas más adelante que Juan es bien descriptivo en algunas cosas del sacrificio, porque Juan fue el único que estuvo presente en todo detalle. O sea, en todo momento Juan era el único que estuvo presente de todos los evangelistas. Mateo, por ejemplo, que era discípulo de Jesús, en un momento dado dice la Biblia que ellos salieron huyendo. Juan no salió huyendo y siempre estuvo siguiendo a Jesús en todo momento. Así que ahora vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas es el único que menciona esto que vamos a leer. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. O sea, el que menciona, recuerden que Lucas es médico, menciona que Jesús le sana la oreja, le toca la oreja. Pero si Jesús estaba siendo en ese momento aprendido, estaba amarrado, como yo me imagino la escena es que Jesús se soltó de las amarras como si no hubiese pasado nada. Así como Sansón se soltaba de aquellas ligaduras que le tenían y se soltaba cada vez que Dalila lo trataba de entrampar. De la misma manera Jesús se libera totalmente y le sana la oreja, y había reprendido ya a Pedro. Todo esto que está pasando solamente puede suceder en medio de una multitud que está quieta. O sea, Jesús no podía tener todo ese diálogo que acabamos de ver si la multitud hubiese estado en algarabía o si hubiese habido un tumulto en ese momento, como se presenta en muchas películas. La gente estaba asustada, estaba a la expectativa, qué era lo que iba a pasar. Así que en ese momento, cuando le sana la oreja al siervo, entonces allí Jesús nuevamente pone sus manos para que se las amarren, y allí se dirigen entonces hacia donde vivía el sumo sacerdote.
Vamos a tratar de resumir todo lo que está pasando aquí. Desde el principio, Jesús llega con los discípulos al huerto del Getsemaní. Al llegar allí a ese huerto, estaba muy triste, le dice a 8 de sus discípulos que se queden allí esperando, se lleva a 3 y los que estaban con él les dice a ellos, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, Jesús estaba recibiendo todo el peso y la carga del pecado. Y cuando se aleja de allí, dice que a un tiro de piedra se va de donde estaban esos 3 discípulos y comienza a orar las 3 oraciones que nosotros conocemos. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Padre, si tú quieres que pase de mí esta copa. Y la última es, Padre, si no puede pasar esta copa, que se haga tu voluntad. Así que vemos que Jesús estaba sometiéndose completamente. En todo este proceso Jesús estuvo buscando que los discípulos estuvieran orando también. Cada vez que se acercaba a ellos, ellos estaban dormidos. Jesús en una ocasión hasta los excusa y dice, yo sé que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y mientras él está buscando ese consuelo, recuerden que él estaba buscando que alguien se identificara con el dolor que él estaba sintiendo. Él estaba muriendo o iba a morir por la humanidad. Y si los discípulos, que eran los que habían compartido con él, que habían estado cerca de él, no entendían lo que estaba pasando, cuánto menos se esperaba de la gente de afuera. Así que Jesús, buscando ese consuelo, buscando esa ayuda, no la recibe. Y tiene que venir un ángel, porque si ese ángel no viene, Jesús hubiese muerto en el Getsemaní. La tensión en el rostro de Cristo es tan fuerte, los capilares se rompen, su angustia, su clamor pidiendo. Hasta que finalmente, después de su última oración, Jesús se levanta a los discípulos y le dice, miren, ya basta de dormir, lo que van a dormir, ya duérmanlo ya, porque ahora se acerca el que me va a entregar. Se acercaba Judas con una multitud, con palos, con antorchas, con armas, como si fuera un ladrón. Jesús le reclama eso y le dice, miren, ustedes muchas veces me han visto de día en el templo predicando y nunca me prendieron. Ahora que es de noche y estamos aquí, ustedes hacen esto porque esta es su hora, la hora de las tinieblas. Pero Jesús, cuando los ve a ellos, Jesús les dice a quién ustedes buscan. Y les dice que a ellos le dicen a Jesús Nazareno y él dice yo soy. Cuando él dice yo soy, el ángel pasa frente a ellos, entre Jesús y la multitud, y ellos caen al piso como muertos, o sea, cayeron desmayados ante la presencia de la gloria de aquel ángel. El ángel se va, ellos se levantan de nuevo, Jesús les pregunta nuevamente a quién buscan y ellos le dicen a Jesús Nazareno con mucho temor y él les dice, soy yo. Y si ustedes me están buscando a mí, dejen ir a estos, mostrando que él estaba al control de lo que estaba pasando porque él estaba poniendo los términos de esa negociación. Yo me entrego si ustedes dejan ir a estos. Más adelante vemos que Judas se acerca, le besa para entregarlo y así ellos, la multitud que estaba todos a la expectativa de qué era lo que iba a pasar, ven que a Judas no le pasa nada y que Judas no cae al piso muerto. Así que por eso se acercan a él y lo van a prender. Cuando lo están amarrando, Pedro saca la espada, la lanza, el hombre se esquiva y coge a ese siervo del sumo sacerdote, lo coge por la oreja, se la corta y Jesús lo reprende y le dice, Pedro, guarda tu espada porque los que a espada mata, a espada perecerán. ¿Cómo? Dice, no tengo yo poder ahora para pedirle a mi Padre que mande a 12 legiones de ángeles y nos defienda. Pero entonces, ¿cómo se van a cumplir las escrituras de que estas cosas tienen que suceder de esta manera? Yo entiendo que no es posible que todo ese diálogo se dé en medio de una algarabía. Tiene que todo el mundo estar a la expectativa, todo el mundo tiene que estar asustado. Jesús se había soltado, le había sanado la oreja al siervo. Ellos sabían que Jesús seguía teniendo poder. Así que en toda esta situación Jesús estaba al control. Y yo quiero decirles a ustedes en esta hora, Jesús sigue al control. Todo lo que sucede en este mundo, el coronavirus y todas las cosas que están pasando, Jesús sigue al control. Todo se está cumpliendo como está predicho.
En Mateo 24, cuando habla de que en el tiempo final iban a haber pestilencias, se refería a la palabra allí pestilencias en el original, está tratando de decir pandemias. Estamos viviendo en un tiempo de una pandemia. Estamos viendo que todas las profecías se están cumpliendo. Es el tiempo ahora de entregarnos al control de Jesucristo, donde nosotros podamos decirle, Señor, aquí está mi vida, te entrego todo lo que soy. Yo quisiera que me acompañaran en oración. Querido Padre Celestial, venimos ante ti, dándote gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, en esta hora, así como tú tienes el control del universo y como lo tuviste, Señor, estando en el Getsemaní y en todo este proceso, Señor, todo este control tú siempre lo has tenido por amor a nosotros. Gracias, Padre. Queremos entregarnos de todo corazón a ti, entregarte nuestra vida. Límpianos, perdónanos. Nosotros fuimos los causantes de tu padecimiento por nuestras llagas, por nuestras culpas, por nuestras rebeliones. Por todas esas cosas, Señor, fue que tú fuiste azotado, herido, molido. Gracias por haber sufrido por nosotros. Gracias por amarnos tanto. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.